Hola, buenas tardes. Hoy vamos a leer un cuento de Roberto Bolaño, un autor chileno que nació en Santiago en 1953 y falleció en España, Barcelona, en 2003. El cuento se llama El Ojo Silva y fue publicado en el libro Putas Asesinas en el 2001. Esta es la primera parte del cuento. Dice así: para Rodrigo Pinto y María y Andrés Braithwaite. Lo que son las cosas. Murió Silva, llamado el Ojo. Siempre intentó escapar de la violencia, aun a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar. Al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del 50, los que rondábamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar, y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina República lo llevaron a México, en donde vivió un par de años y en donde lo conocí. No era como la mayoría de los chilenos que por entonces vivían en el DF. No se vanagloriaba de haber participado en una resistencia más fantasmal que real. No frecuentaba los círculos de exiliados. Nos hicimos amigos y solíamos encontrarnos una vez a la semana, por lo menos, en el Café La Habana de Bucareli o en mi casa de la calle Versalles, en donde yo vivía con mi madre y con mi hermana. Los primeros meses el Ojo Silva sobrevivió a base de tareas esporádicas y precarias. Luego consiguió trabajo como fotógrafo de un periódico del DF. No recuerdo qué periódico era, tal vez El Sol, si alguna vez existió en México un periódico de ese nombre, tal vez El Universal. Yo hubiera preferido que fuera El Nacional, cuyo suplemento cultural dirigía el viejo poeta español Juan Rejano. Pero en El Nacional no fue, porque yo trabajé allí y nunca vi el Ojo en la redacción. Pero trabajó en un periódico mexicano, de eso no me cabe la menor duda, y su situación económica mejoró, al principio imperceptiblemente, porque el Ojo se había acostumbrado a vivir de forma espartana, pero si uno afirmaba la mirada, podía apreciar señales inequívocas que hablaban de un repunte económico. Los primeros meses en el DF, por ejemplo, lo recuerdo vestido con sudaderas. Los últimos ya se había comprado un par de camisas e incluso una vez lo vi con corbata, una prenda que nosotros, es decir, mis amigos poetas y yo, no usábamos nunca. De hecho, el único personaje encorbatado que alguna vez se sentó a nuestra mesa del Café Quito en la avenida Bucareli fue el Ojo. Por aquellos días se decía que el Ojo Silva era homosexual. Quiero decir, en los círculos de exiliados chilenos corría ese rumor, en parte como manifestación de maledicencia y en parte como un nuevo chisme que alimentaba la vida más bien aburrida de los exiliados, gente de izquierda que pensaba, al menos de cintura para abajo, exactamente igual que la gente de derecha que en aquel tiempo se enseñoreaba de Chile. Una vez vino el Ojo a comer a mi casa. Mi madre lo apreciaba y el Ojo correspondía al cariño haciendo de vez en cuando fotos de la familia, es decir, de mi hermana, de mi madre, de alguna amiga de mi madre y de mí. A todo el mundo le gusta que lo fotografíen, me dijo una vez. A mí me daba igual, o eso creía, pero cuando el Ojo dijo eso estuve pensando durante un rato en sus palabras y terminé por darle la razón. Solo a algunos indios no le gustan las fotos, dijo. Mi madre creyó que el Ojo estaba hablando de los mapuches, pero en realidad hablaba de los indios de la India, de esa India que tan importante iba a ser para él en el futuro. Una noche me lo encontré en el Café Quito. Casi no había parroquianos y el Ojo estaba sentado junto a los ventanales que daban a Bucareli, con un café con leche servido en vaso, esos vasos grandes de vidrio grueso que tenía el Quito y que nunca más he vuelto a ver en un establecimiento público. Me senté junto a él y estuvimos charlando durante un rato. Parecía translúcido. Esa fue la impresión que tuve. El Ojo parecía de cristal, y su cara y el vaso de vidrio de su café con leche parecían intercambiar señales, como si se acabaran de encontrar dos fenómenos incomprensibles en el vasto universo y trataran con más voluntad que esperanza de hallar un lenguaje común. Esa noche me confesó que era homosexual, tal como propagaban los exiliados, y que se iba de México.
Por un instante creí entender que se marchaba porque era homosexual, pero no. Un amigo le había conseguido un trabajo en una agencia de fotógrafos de París, y eso era algo con lo que siempre había soñado. Tenía ganas de hablar, y yo lo escuché. Me dijo que durante algunos años había llevado con pesar, discreción, su inclinación sexual, sobre todo porque él consideraba de izquierda, y los compañeros veían con cierto prejuicio a los homosexuales. Hablamos de la palabra invertido, hoy en desuso, que atraía como un imán paisajes desolados, y del término coliza, que yo escribía con S y que el ojo pensaba que se escribía con Z. Recuerdo que terminamos despotricando contra la izquierda chilena y que en algún momento yo brindé por los luchadores chilenos errantes, una fracción numerosa de los luchadores latinoamericanos errantes, entelequia compuesta de huérfanos que, como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor, que casi siempre por lo demás era el peor. Pero después de reírnos, el ojo dijo que la violencia no era cosa suya. Tuya sí, me dijo, con una tristeza que entonces no entendí, pero no mía, detesto la violencia. Yo le aseguré que sentía lo mismo. Después nos pusimos a hablar de otras cosas, libros, películas, y ya no nos volvimos a ver. Un día supe que el ojo se había marchado de México. Me lo comunicó un antiguo compañero suyo del periódico. No me pareció extraño que no se hubiera despedido de mí. El ojo nunca se despedía de nadie. Yo nunca me despedía de nadie. Mis amigos mexicanos nunca se despedían de nadie. A mi madre, sin embargo, le pareció un gesto de mala educación. 2 o 3 años después, yo también me marché de México. Estuve en París, lo busqué, si bien no con excesivo ahínco. No lo encontré. Con el paso del tiempo empecé a olvidar hasta su rostro, aunque siempre persistió en mi memoria una forma de acercarse, un estar, una forma de opinar desde cierta distancia y desde cierta tristeza nada enfática que asociaba con el ojo Silva. Un ojo Silva que ya no tenía rostro o que había adquirido un rostro de sombras, pero que aún mantenía lo esencial, la memoria de su movimiento, una entidad casi abstracta, pero en donde no cabía la quietud. Pasaron los años, muchos años. Algunos amigos murieron, yo me casé, tuve un hijo, publiqué algunos libros. En cierta ocasión tuve que ir a Berlín. La única noche, después de cenar con Heinrich von Berbenberg y su familia, cogí un taxi, aunque usualmente era Heinrich el que cada noche me iba a dejar al hotel, al que ordené que se detuviera antes porque quería pasear un poco. El taxista, un asiático ya mayor que escuchaba a Beethoven, me dejó a unas 5 cuadras del hotel. No era muy tarde, aunque casi no había gente por las calles. Atravesé una plaza. Sentado en un banco estaba el ojo. No lo reconocí hasta que él me habló. Dijo mi nombre y luego me preguntó cómo estaba. Entonces me di la vuelta y lo miré durante un rato, sin saber quién era. El ojo seguía sentado en el banco, y sus ojos me miraban y luego miraban el suelo o a los lados, los árboles enormes de la pequeña plaza berlinesa, y las sombras que lo rodeaban a él con más intensidad, eso creí entonces, que a mí. Di unos pasos hacia él y le pregunté quién era yo. «Soy yo, Mauricio Silva», dijo. «El ojo Silva, de Chile», dije yo. Él asintió, y solo entonces lo vi sonreír. Aquella noche conversamos casi hasta que amaneció. El ojo vivía en Berlín desde hacía algunos años, y sabía encontrar los bares que permanecían abiertos toda la noche. Le pregunté por su vida. A grandes rasgos me hizo un dibujo de los avatares del fotógrafo freelancer. Había tenido casa en París, en Milán y ahora en Berlín. Viviendas modestas, en donde guardaba los libros y de las que se ausentaba durante largas temporadas. Solo cuando entramos al primer bar pude apreciar cuánto había cambiado. Estaba mucho más flaco, el pelo entrecano y la cara surcada de arrugas. Noté asimismo que bebía mucho más que en México. Quiso saber cosas de mí. Por supuesto, nuestro encuentro no había sido casual. Mi nombre había aparecido en la prensa, y el ojo lo leyó o alguien le dijo que un compatriota suyo daba una lectura, una conferencia, a la que no pudo ir, pero llamó por teléfono a la organización y consiguió las señas de mi hotel. Cuando lo encontré en la plaza solo estaba haciendo tiempo, dijo, y reflexionando a la espera de mi llegada. Me reí. Reencontrarlo, pensé, había sido un acontecimiento feliz.
El ojo seguía siendo una persona rara y sin embargo asequible, alguien que no imponía su presencia, alguien al que le podías decir adiós en cualquier momento de la noche, y él solo te diría adiós sin un reproche, sin un insulto. Una especie de chileno ideal, estoico y amable, un ejemplar que nunca había abundado mucho en Chile, pero que solo allí se podía encontrar. Releo estas palabras y sé que peco de inexactitud. El ojo jamás hubiera permitido estas generalizaciones. En cualquier caso, mientras estuvimos en los bares, sentados delante de un whisky y de una cerveza sin alcohol, nuestro diálogo se desarrolló básicamente en el terreno de las evocaciones, es decir, fue un diálogo informativo y melancólico. El diálogo, en realidad el monólogo, que de verdad me interesa, es el que se produjo mientras volvíamos a mi hotel, a eso de las 2 de la mañana. La casualidad quiso que se pusiera a hablar, o que se lanzara a hablar, mientras atravesábamos la misma plaza en donde unas horas antes nos habíamos encontrado. Recuerdo que hacía frío y que de repente escuché que el ojo me decía que le gustaría contarme algo que nunca antes le había contado a nadie. Lo miré. El ojo tenía la vista puesta en el sendero de baldosas que serpenteaba por la plaza. Le pregunté de qué se trataba. De un viaje, contestó en el acto. ¿Y qué pasó en ese viaje?, le pregunté. Entonces el ojo se detuvo y durante unos instantes pareció existir solo para contemplar las copas de los altos árboles alemanes y los fragmentos de cielos y nubes que bullían silenciosamente por encima de estos. Algo terrible, dijo el ojo. ¿Tú te acuerdas de una conversación que tuvimos en el Quito antes de que me marchara de México? Sí, dije. ¿Te dije que era gay?, dijo el ojo. Me dijiste que eras homosexual, dije yo. Sentémonos, dijo el ojo. Juraría que lo vi sentarse en el mismo banco, como si yo aún no hubiera llegado, aún no hubiera empezado a cruzar la plaza y él estuviera esperándome y reflexionando sobre su vida y sobre la historia que el destino o el azar lo obligaban a contarme. Alzó el cuello de su abrigo y empezó a hablar. Yo encendí un cigarrillo y permanecí de pie. La historia del ojo transcurría en la India. Su oficio, y no la curiosidad de turista, lo había llevado hasta allí, en donde tenía que realizar 2 trabajos. El primero era el recorte típico urbano, una mezcla de Marguerite Duras y Hermann Hesse. El ojo y yo sonreímos. Hay gente así, dijo, gente que quiere ver la India a medio camino entre Indian Sun y Siddhartha, y uno está para complacer a los editores. Así que el primer reportaje había consistido en fotos donde se vislumbraban casas coloniales, jardines derruidos, restaurantes de todo tipo, con predominio más bien del restaurante canalla o del restaurante de familias que parecían canallas y solo eran indias, y también fotos del extrarradio, las zonas verdaderamente pobres, y luego el campo y las vías de comunicación, carreteras, empalmes ferroviarios, autobuses y trenes que entraban y salían de la ciudad, sin olvidar la naturaleza como en estado latente, una hibernación ajena al concepto de hibernación occidental, árboles distintos a los árboles europeos, ríos y riachuelos, campos sembrados o secos, el territorio de los santos, dijo el ojo. El segundo reportaje fotográfico era sobre el barrio de las putas de una ciudad de la India, cuyo nombre no conoceré nunca. Aquí empieza la verdadera historia del ojo. En aquel tiempo aún vivía en París, y sus fotos iban a ilustrar un texto de un conocido escritor francés que se había especializado en el submundo de la prostitución. De hecho, su reportaje era el primero de una serie que comprendería barrios de tolerancia o zonas rojas de todo el mundo, cada una fotografiada por un fotógrafo diferente, pero todas comentadas por el mismo escritor. No sé a qué ciudad llegó el ojo, tal vez Bombay, Calcuta, tal vez Benares o Madrás. Recuerdo que se lo pregunté y que él ignoró mi pregunta. Lo cierto es que llegó a la India solo, pues el escritor francés ya tenía escrita su crónica, y él únicamente debía ilustrarla, y se dirigió a los barrios que el texto del francés indicaba y comenzó a hacer fotografías. En sus planes y en los planes de sus editores, el trabajo y por lo tanto la estadía en la India no debía prolongarse más allá de una semana. Se hospedó en un hotel en una zona tranquila, una habitación con aire acondicionado y con una ventana que daba a un patio que no pertenecía al hotel y donde había 2 árboles y una fuente entre los árboles,
y parte de una terraza en donde a veces aparecían dos mujeres seguidas o precedidas de varios niños. Las mujeres vestían a la usanza india, o lo que para el ojo eran vestimentas indias, pero a los niños incluso una vez los vio con corbatas. Por la tarde se desplazaba a la zona roja y hacía fotos y charlaba con las putas, algunas jovencísimas y muy hermosas, otras un poco mayores o más estropeadas, con pinta de matronas escépticas y poco locuaces. El olor, que al principio más bien le molestaba, terminó gustándole. Los chulos, no vio muchos, eran amables y trataban de comportarse como chulos occidentales, o tal vez, pero esto lo soñó después, en su habitación de hotel con aire acondicionado, eran estos últimos quienes habían adoptado la gestualidad de los chulos hindúes. Una tarde lo invitaron a tener relación carnal con una de las putas. Se negó, educadamente. El chulo comprendió en el acto que el ojo era homosexual y a la noche siguiente lo llevó a un burdel de jóvenes maricas. Esa noche el ojo enfermó. Ya estaba dentro de la India y no me había dado cuenta, dijo estudiando las sombras del parque berlinés. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Nada, miré y sonreí, y no hice nada. Entonces a uno de los jóvenes se le ocurrió que tal vez al visitante le agradara visitar otro tipo de establecimiento. Eso dedujo el ojo, pues entre ellos no hablaban en inglés. Así que salieron de aquella casa y caminaron por calles estrechas e infectas hasta llegar a una casa cuya fachada era pequeña, pero cuyo interior era un laberinto de pasillos, habitaciones minúsculas y sombras de las que sobresalía de tanto en tanto un altar o un oratorio. Hasta aquí la primera parte, te invito a escuchar muy prontito la segunda parte de este hermoso cuento.